En su programa de todos los miércoles entre ingenieros a las 7 de la noche. En este programa cuyo objetivo es el poder brindar a todos y cada uno de ustedes que nos vienen acompañando desde hace 2 años con 7 meses, saberes relacionados con la ingeniería, la innovación, el emprendimiento, las artes y las humanidades. Este programa es el único que tiene esta dimensión gracias a los distinguidos invitados que tienen la deferencia de poder aceptar nuestra invitación. Esta noche es una noche muy especial porque me reencuentro con un gran amigo, con un gran profesional que ha hecho un espacio en su agitada agenda para estar con nosotros. Me refiero al ingeniero Adolfo Iván Díaz Aybar. Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y es gerente general de gestión y proyectos en energía SAC. Además, tiene una larga trayectoria en Ocinermi, por ejemplo, ha trabajado en la División de Supervisión Regionales de Lima Norte, también ha estado en Ocinermi en la gerencia de fiscalización en gas natural en 2 periodos, ha estado en el área de estudios económicos, ha estado en HC Energy SAC, empresa supervisora de GNB, GNC y GNL, y además brillante expositor y que además también ha tenido algunas publicaciones. Y el día de hoy con él vamos a tratar un tema tan importante y tan trascendente como es la masificación del gas natural en el sector residencial y comercial. Iván, buenas noches y gracias por estar en este programa Entre Ingenieros. Muy buenas noches, ingeniero Arévalo. Me da gusto, placer reencontrarme con usted nuevamente y bueno, con su público, con las personas vinculadas a este medio. Me parece muy saludable que estemos aportando un granito de arena, al menos desde donde yo lo veo, desde donde yo estoy, para poder contribuir a esta sección, a este subsector, a este rubro, la ingeniería. Mucho hay por hacer. Muchas gracias nuevamente por la presentación, gran amigo. No, Iván, tú sabes el afecto que te profeso y para el programa es un privilegio tenerte hoy aquí para hablar de un tema tan importante y que a veces no tiene divulgación en la población y ese desconocimiento conduce a muchos errores. Entonces, hablando de la masificación del gas natural, la primera pregunta es, ¿por qué es importante la masificación del gas natural en el Perú? Cuando hablamos sobre masificación del gas, hablamos sobre muchos sectores dentro de la misma área. Nos vamos a abocar a la parte residencial y comercial, que es la sección donde tiene mayor cantidad de clientes. No obstante, el gas natural se puede consumir en distintos rubros. Lo que estamos ahorita viendo es que los consumidores son en grueso de 3 tipos. Los grandes clientes, los clientes industriales y grifos y los clientes residenciales y comerciales, que son la mayoría, pero son los que menos consumen. Por ejemplo, para ubicarnos, una casa puede estar consumiendo 13 metros cúbicos al mes, 14, 15, 20 metros cúbicos al mes. Un grifo, en sus mejores tiempos, cuando yo trabajaba, podía estar vendiendo entre 13.000 o 5.000 y 14.000 metros cúbicos día. Ya. Entonces, la envergadura y la dimensión de la ingeniería, la obra, los permisos y los trámites y el interés del cliente y el manejo económico de esa área es diferente. Hasta la misma regulación y las modificaciones y los incentivos que el gobierno o el Estado propone tienen que ser distintos, son señales distintas para distintos rubros. Por eso es que he querido abordar la parte residencial y comercial, que es la que mayor impacto causa, es la que más se nota, porque es la que mayor trascendencia o la mayor uso ven los clientes, las personas de a pie. Cuando alguien habla sobre las tarifas eléctricas, que el gas beneficia y que hace que el precio baje, quizás las personas se olvidaron de que tenemos una matriz que utiliza agua, en poco grado petróleo y ahora renovables y gas, pero no lo entienden, no lo ven. Pero cuando de repente abren su llave del gas y el recibo que les llega
representa casi la mitad de lo que consumía en un baloncito, pues entonces sí hablamos sobre un impacto muy visual, que las personas lo ven día a día, que lo utilizan, que lo, que lo miden. Me pregunto por qué es importante. Bueno, es importante porque sirve para todos. Es un tema que es muy sensible y es socializable, el uso residencial y comercial. Podría decirse, y está tipificado en la Constitución, que es un derecho universal, llegando a la calidad de servicio público. Todos necesitamos ahora y tenemos acceso al agua, al desagüe, a la energía mediante electrificación, y necesitamos tener un acceso también a la energía de calor mediante el gas natural. Toda vez que tenemos dentro de nuestro estado, de nuestra demarcación, pozos de gas, que ahorita el horizonte es de 12 años, ya no eran 20 como fue en un inicio. Y eso también son señales que pueden o no incentivar al mercado a crecer o estancarse y luego contraerse. ¿Qué es lo que pasó en un inicio con el gas natural vehicular en el tiempo que yo todavía fiscalizaba en Ocinermin? Hubo picos de construcción de gas, pero a la postre, cuando ya fui saliendo del organismo, me di cuenta de que las conversiones vehiculares disminuyeron y también, por ende, la inversión en las nuevas estaciones disminuyeron. Entonces, cuando hablamos sobre masificación, es importante porque es para todos y es importante porque beneficia y eleva la calidad de vida del usuario final. Para mí son los dos rubros que puedes llegar a todos y va a mejorar la calidad de vida, que significa otro paradigma que no se entiende desde el punto de vista de ingeniería. Y permíteme desarrollarte esto porque es un poco con lo que llegamos a los clientes a explicarles la necesidad intrínseca de quererse conectar. Hablamos sobre calidad de vida no porque puedas cocinar y puedas hacerlo más barato, ahí solamente estás sustituyendo un combustible por algo más barato, a eso no te eleva ninguna calidad de vida. Elevas la calidad de vida cuando por ese diferencial de precio puedes hacer algo adicional. Mejor dicho, tú gastabas 55 soles en un balón de gas. Por 55 soles, y hablamos de manera coloquial, a ver cómo usted no lo hacía en clase. Señor, señoras, señores, llegamos que por 55 soles usted va a obtener lo mismo, no, va a obtener más por el mismo precio. ¿Cómo es eso? Que con 55 soles de energía usted va a calentar sus alimentos, pero también puede tener el acceso a tener agua caliente para bañarse. Ahí ya elevaste 1 grado tu calidad de vida. Y para bañarse, ¿qué? En la mañana, tarde y noche, sin necesidad de ver en qué momento es hora pico o en qué momento no están usando los demás la electricidad porque te baja la tensión o porque cada baño con electricidad te cuesta 3 soles 50, 4 soles y que te demoras 10 a 15 minutos. Con gas te cuesta 30 céntimos a 20 céntimos por más de 100 litros de agua calentada. Entonces, esos ratios las personas no lo miran. Entonces, por 55 soles o 45, entre 45 y 50, usted se va a poder bañar 2 veces al día, hasta 2:30, va a poder lavar en la noche de invierno sus platos con agua caliente, sin mayor coste. ¿Con qué tarifa de gas? Con 30 soles de gas, 35 soles de gas. Y el resto es lo que va a pagar en cada recibo en cómodas y muy onerosas 120 cuotas que el Estado le está promoviendo a usted para que usted pueda hacerse dueño de una instalación de gas. Entonces, si usted me pregunta nuevamente por qué es importante, porque es necesidad para todos, es sociable, puede llegar y mejora intrínsecamente la calidad de vida. Y si a eso le agregamos que usted puede hacer una pequeña inversión adicional y conecta el agua a la lavadora y se instala esa misma terma, una un poquito más grande o otro accesorio un poquito con mayor capacidad, puede lavar con agua caliente. Ingeniero, usted no sabe la maravilla que es lavar con agua caliente. O sea, perdón, sí lo sabe, pero imaginémonos que los demás clientes no. Las sábanas, o bueno, esa acostadita que usted se mete en la almohada y a veces, hablemos un poquito en familia, le cae la babita pues y deja amarillito, o los bebés. Yo soy papá, mi hijita mañana va a cumplir, bueno, tengo 2, la segunda va a cumplir mañana 1 mes. Uy. Y me toca lavarle las sábanas y lo demás, el blanquito, ¿no? A la lavadora, prendo la terma, la regulo a 90 grados.
y viera usted cómo sale, con el mínimo de jabón. Ahí que hablamos, calidad de vida. ¿Cuánto me costaría hacer eso con una termoeléctrica? No podría hacerlo. Porque segundo, la termoeléctrica no te da la capacidad para calentar el flujo que necesitas de agua para abastecer una lavadora de 10 a 12 kilos. Entonces, eso es para mí lo más importante en líneas generales y hablando en sencillo, por lo que es importante la masificación. Y bueno, de Yapa, ahorras. Claro. Así. Y Ahora, bueno, llegar a ese punto, sí, pues es una historia. claro, porque mira, se habla mucho de la masificación del gas acá en Lima metropolitana, que hay lugares que todavía no lo tienen, pero la gran preocupación es cómo llegar, cómo llevar el gas a Andahuaylas, a Cerro de Pasco, al interior del país. Esa es una problemática y se han dado muchas leyes y todavía el Congreso no lo aprueba. Hay propuestas, retroceden, vuelven a verlo y mientras la población no puede acceder a este combustible con tantas bondades y tantas ventajas que tú también nos has descrito. Entonces, esa problemática, ¿cómo crees tú que se puede resolver? Esa pregunta es un poco compleja. Voy a intentar sintetizarla agrupando las aristas en columnas. Para mí, la primera columna, que podría ser un cimiento, es lo que mencioné al instante. Es un derecho que tienen que acceder todos, siendo más aún un país productor, con reservas y con potencial. Eso está claro. En Lima Metropolitana existió o existe el programa Bonogas desde el 2016, que empezó después de una tercera convocatoria. El diseño que tenemos en la infraestructura que lleva el gas como molécula hasta las casas está compuesto de exploración, transporte, distribución y la ejecución de la comercialización en esta etapa incipiente que la estamos haciendo las empresas instaladoras. En un inicio, cuando recién entraba en operación y los contratos de concesión se dieron, la empresa concesionaria tenía la obligación de tener una determinada cantidad de conectados, que a la postre en el gobierno de Alejandro Toledo cambiaron el contrato, o bueno, cambiaron el reglamento y pusieron la palabra conectables. Eso fue una señal que desincentivó un poco la inversión o la propuesta para que el concesionario sea el que empujara. No obstante, eso tampoco estaba fuera de la realidad. Había un tema que en el momento era técnico, logístico y era real, que no teníamos cultura del gas natural o de consumo. Había mucho miedo, mucha reserva. Lo que ahora le explico que es tan obvio, en su momento no lo era. Claro. Y las escuelas tampoco tenían la capacidad o en ese momento la competencia, porque todo acredita una competencia para poder instruir y poder uno salir al mercado y acreditarse que sí tiene el conocimiento. No teníamos. Y el gas nos, pienso yo, después de haber transitado esto, nos encontró como que cojeando. Hubo una ausencia y en un inicio poca cobertura en la instrucción. Necesitábamos más instaladores. Y acá nace mi primera columna. El diseño nació con una integración vertical de la concesionaria para con las instalaciones internas. Hubo un incentivo del gobierno y por eso se creó el programa de Bonogas, que fue el programa de masificación, en donde el Estado te financia por 10 años, en 120 cuotas, sin intereses, una misma cantidad, la instalación de gas. Y para sectores bajos, medios y medio bajos, te subsidia el 100%, el 75% o el 50%. Entonces, esa fue una muy buena señal, en donde entramos ya a competir y a trabajar empresas instaladoras. Entonces, ¿qué aconteció? Que comenzó a formarse un mercado, pero el diseño que estaba propuesto favorecía a que las concesionarias tuvieran una integración y tuvieran posición de dominio.
O sea, ellos también, era como si Sedapal se pusiera a competir con los gafiteros para hacerte la red de agua que va hasta tu ducha o hasta la cocina, siendo ellos y sabiendo cómo y en qué momento van a transitar con la red externa. Entonces, en esas asimetrías comenzó a gestarse un mercado de instaladores y empresarios que éramos como los pymes, los gamarra del gas, que empezamos a hacer trabajos distintos. Esa fue la primera iniciativa. Eso mismo se comenzó a promover en las provincias. En las provincias se manejó los contratos de concesión, pero con la diferencia que ahí el gas no se abastecía por red de ductos. Viéramos la diferencia que el mercado de Lima, de Ica, están abastecidos directamente por el gas que llega por tuberías. Pero entonces el gas que se consume en otros lugares no viene de Camisea. Sí y no. ¿Cómo es eso? El gas que tiene la concesión de Coavi en el norte sí es gas de Camisea, pero se transporta criogenado en contenedores que cargan en Melchorita y llegan hasta la zona. Cuando ellos le dieron el contrato de concesión, les facilitaron una integración vertical en donde les pedían, señores, propongan precio y propongan cuántas redes o casas van a conectar. Entonces le dieron la facultad intrínseca para que ellos tuvieran las redes de distribución y conectaran las casas. Yo intenté hacer redes de conexión al inicio de la concesión para competir, pero no se podía. Ellos tenían mejores precios y podían hacerlo de una manera más fácil. Y así también salió la concesión de Arequipa. Y fueron 2 ensayos. Solo uno fue victorioso. El de Arequipa falló porque no podía competir en precio con el mismo gas. Ellos recibían gas criogenado desde Melchorita, pero no podían competir con los empresarios medianos que comprimían gas en Lima y llevaban en tanques de GNC gas hasta Arequipa. Y ese precio les salía más rentable que el precio que tenían ellos por contrato de concesión. No había muchas señales. Y cuando el gas llegó a comprimirse en Nazca, los márgenes para los que utilizaban gas comprimido eran más sencillos de llegar a Arequipa. Entonces, la empresa que en su momento era Fenosa y luego después Naturgy tuvo que decirle al Estado, señores, le devuelvo la criatura. No se puede, se devuelve, no puedo. Y se la dejaron a Petroperú y se quedó estancado. Entonces, ahí tenemos 3 modelos. El modelo de tuberías, el modelo de cálida con Contugás, el modelo de criogenado, que tuvo un éxito, que es en el norte, y el modelo de que falló, que es el que ahorita está operando Petroperú, porque le entregaron la concesión. ¿Es importante llevar gas? Sí. El tema está en cómo lo hemos estado haciendo. ¿Cuál ha sido la regulación? ¿Cuál ha sido el incentivo? ¿Y cuál ha sido el manejo de los fondos del Estado para poder hacer de que eso llegue? Hubo experiencias en otros países, Colombia, Argentina. Sobre todo el más fresco es Colombia, porque Argentina tiene más de 50, 60 años de gas, ya la etapa que ellos iniciaron versus las modernidades y las diferencias logísticas que tenemos ahora y normativas. Quizás no sea tan sencilla la comparación, más sencillo es con Colombia. ¿Y ahí qué cosa hubo? Una inversión frontal del Estado. Y esos temas de competencia o temas de comercialización de las inversiones para las instalaciones también llegaron a una maduración en donde las empresas son las que operan ahorita. Y ya los concesionarios dejaron de tener incentivos para competir con los pequeños empresarios. El proyecto de 7 regiones que se pospuso, porque se pospuso la aprobación, no llegaron a la inversión, ingeniero, sencillamente porque financieramente y logísticamente no es viable. Tiende a fracasar. Fracasó Arequipa y mire pues, ¿por qué? Por el sabotaje entre primos. El GNC con el GNL son 2 combustibles que vienen de Camisea. Entonces hubo una mala propuesta, un mal diseño y fue muy rápido y voraz el mercado, el crecimiento, porque Lima se satisfizo en 4 años y se llegó a colmar el tubo antes de lo que la propuesta de regulación tarifaria proponía. En el norte, no obstante, la inversión y el manejo fue distinto y tenían otras ciudades. Tenían Trujillo, Chimbote, Lambayeque. Bueno, ese podría ser la carne, el huesito es Pacasmayo, Cajamarca, Huaraz, pero podían diversificar.
y les fue mejor. Los de la costa pudieron consumir más rápido y pegaron. Ahora el ministerio, el programa Bono Gas, lo está manejando con convenios en la zona de Lima, la zona norte, para cada una de estas ciudades, la zona sur, en donde en Lima tenemos alrededor de 210 empresas, de lo que en un inicio eran 16. Imagínense, ya llegamos a madurar. Pero ¿qué ha pasado? Ha madurado de una manera, yo lo catalogo, no muy ordenada. Pudimos haberlo hecho mejor. Y es más, se puede hacerlo mejor. En el norte, en Trujillo hay 45 empresas, si no me equivoco, en Chiclayo hay unas 30 y tantas, en Cajamarca hay 15, en Ancash hay otras 15 o 20, en Ica somos 35, y así está distribuido el potencial de ejecución para las redes internas. Yo sé de que ahora el proyecto de 7 regiones se está reestructurando y están proponiendo unos nuevos ajustes, y ojalá que el ministerio ponga un poco más las inversiones que corresponden, como lo están haciendo este año. Este año el Estado está invirtiendo en las redes de distribución. O sea, el Estado está poniendo la plata y contratando a las empresas concesionarias para que construyan la red que va por la calle, en adición a lo que a las empresas les corresponde hacer. Y está subastando mediante licitaciones, ahora hace poco ha convocado, para que vayan empresas a licitar por el mejor precio. Bueno, ahora el mercado está un poco más dinámico. Ya no permiten de que el concesionario, porque antes el concesionario Cálida estaba dentro de las empresas que podían hacer las redes. Ahora ya no está. Quizás sus contratistas, que es como sacarle el truco, pero se puede competir de otra manera. Pienso que podemos competir de manera mucho más acertada, mejor. Entonces, yo creo que si ajustamos la regulación ahorita, que se pueden hacer mejoras, seguimos con el crecimiento y los incentivos para que las empresas sigan se fortaleciendo y creamos una escuela distinta a como la han estado haciendo, porque necesitamos bastante apoyo del Estado para que este subsector se fortalezca y que luego el Estado cuente con sus 200 empresas y las pueda movilizar a todo el Perú y siga el mismo ritmo de avance. Si es que ven las estadísticas, más se ha aportado el programa de masificación desde que lo han operado de manera ordenada que todas las redes que han podido construir las empresas concesionarias cuando solamente ellas podían hacerlo. Entonces, yo creo que ahorita vamos por el camino oportuno, se pueden hacer mejoras adicionales y nada, ingeniero, las escuelas profesionales tendrían que estar en la competencia o la capacidad para poder seguir madurando un poco esa conexión con el mercado, que ahorita hay, pero se está perdiendo, justamente por esos incentivos o señales un poco cortas. Dime, Iván, en este tema de la masificación del gas, también ha habido un poco de poca comunicación y bastante desconocimiento en consecuencia de parte de la sociedad civil, porque no tenían el mayor conocimiento de las bondades de este nuevo combustible que irrumpía en nuestro mercado nacional. Tampoco tenían o sabían cómo poder acceder a este combustible. O sea, había una confusión que conllevó a que los sectores residenciales, llámese San Isidro, La Molina, Miraflores, San Borja, de repente Jesús María, San Antonio, tengan con mayor rapidez el gas instalado. Pero sectores como Comas, Coyique, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y todos los distritos así del sector C y D económico no tuvieron un acceso fácil. ¿A qué se debió eso? Yo acá creo que la política a veces apoya y la política a veces no apoya. No quiero pensar lo contrario. Yo me acuerdo que hubo una ley en donde le quitaron la potestad al Estado porque habían conflictos políticos para poder contratar publicidad y Claro. creo que se quedaron frenados en la capacidad informativa, justo cuando el programa más lo necesitaba.
Ahí viene una pequeña falla, bueno, una gran falla, porque el Estado tiene todos los recursos y puede haber tenido todos los recursos, indistintamente del matiz o la bandera, que pudieron haber servido para comunicar. Y eso pudo haber servido más para forjar una cultura del gas, que era lo que nos hacía falta. Claro. Lo segundo, para los clientes que son, y esto lo voy a desagregar en dos ámbitos, para los clientes que son A, B, quizás ellos no vieron la necesidad porque no les representa un mayor beneficio en el sentido de que no han estado enterados de la seguridad y la comodidad. Han preferido seguir comprando el balón cada cierto tiempo y trasladándolo por el ascensor o pagando GLP más caro que tener una red conectada. Ahora, esos clientes, cuando hablamos, por ejemplo, sobre uso de ascensor, son los que viven en edificios. Y le comento, ingeniero, en un inicio, hacer una red en una casa cálida lo cobraba 3.000, 3.500 por un tubito del grueso de mi dedo meñique. El FISE finalmente está pagando 1.500 por hacerlo con un tubo de 2 dedos y luego acabar con un tubo de este grueso. Por la misma cantidad de obra y más metrado. En un inicio, para hacer multifamiliares, tenías que solicitarle al cliente el valor de la conexión de la tubería que lleva el gas hasta donde van a ir los medidores, el gabinete de medidores que estaba regulado y la instalación interna. Entonces el precio era mayor. El señor iba a decir, ¿cuánto me va a costar? 5.000, 5.500, 6.000 soles versus lo que me voy a ahorrar y me vas a picar mi mayólica, mi porcelana de España. Ah, no. Entonces, había un manejo. Ahora el Estado sí financia las multifamiliares y sí financia ese tubito que es lo que más cuesta, ese tubito de cobre, quizás vale más que las redes internas de las casas. Entonces, ahora el Estado financia ese tubito de cobre que es el que conecta la red de la calle a la red de los gabinetes. Entonces, los clientes que son ahorita o que viven en multifamiliares en edificios tienen un incentivo mayor, porque ya solamente les va a venir en el recibo el valor de la instalación interna. Yo hace poco acabo de terminar una multifamiliar en Breña y sí, o sea, es más, hice un experimento y hablándolo coloquialmente, lo que me valorizan por la red y por todo lo demás no equivale al trabajo. Y lo ensayé como para probar mis costos, a ver cómo están afrontando. Quizás hay otros proyectos que sí puedan ser más rentables, pero caras al cliente, que es el que se tiene que beneficiar, a él solamente le va a llegar el recibo de gas, más si es que el cliente de casa pagaba 5, 3 soles, 4 soles, a este de multifamiliar le va a llegar 8 soles, 9 soles, por el diferencial de precios que tiene que pagar. Entonces sí le es rentable, sí pueden conectarse, pero en un inicio no. ¿Cuándo se ha dado esto de las montantes? Recién el año pasado. Entonces, el mercado da señales para ir madurando, pero ¿quién tiene la batuta? Papá gobierno. Porque yo no he visto, a menos en Colombia, que es el más cercano y nuestro mayor referente, o en Europa mismo, que el incentivo no venga del Estado. Y eso, por ejemplo, me dio gusto en el extranjero, vi cómo tenemos acá una visión distinta. Acá pensamos de que somos de izquierda pensando de una manera y somos de derecha pensando de otra manera. Cuando te vas a otras latitudes, y es lo contrario. Allá el Estado interviene en donde tiene que intervenir, en donde tiene que hacer, y lo hace con carácter, con apoyo y frontalmente, sin reservas. Pero también el grado de corrupción que tenemos, ingeniero, en este país dista mucho. Quizás acá son malos corruptos, allá son buenos corruptos, no posee. Pero el manejo que se tiene hace que esas señales de corrupción hacen de que el incentivo para invertir, para gestionar, para competir sea menor. Y eso hace de que estos clientes no lleven o no reciban la atención que las personas en la competencia de brindar ese servicio pudieran hacerlo y vivir de ese servicio. Porque ¿quién va a trabajar si eso no te alcanza para vivir? Me gusta leer y hacer poesía, pero bueno, mañana tengo que comprar un pañal. Me podrá gustar mucho, pero ¿y cómo lo voy a hacer sin ese precio? No llego. Tendré que salir del mercado y buscar otra cosa. Entonces, para mí, ingeniero, yo creo que se puede llegar a una maduración, se puede llegar a completar los clientes, pero el mercado tiene que funcionar.
No podemos intervenir o a regular en donde no tenemos que regular, pero sí tenemos que manejar las señales para hacer competir a las personas que deben de competir. Y así sucede y son las reglas económicas, no necesitamos invertir más. La actitud del peruano versus a otras personas en otros países demuestra que somos trabajadores, que sí sabemos trabajar, pero quizás nos falta un poco de ordenar y manejar bien los tiempos que nos podrían hacer mejores en eso mismo, en ese mismo ratio de servicios que estamos haciendo. También se habla mucho de que todo lo que tú nos has explicado tan didácticamente, es que en el Perú no hay una planificación, no existe una entidad que planifique a dónde vamos en el sector estatal, en el Estado. Pero en el sector privado, ellos sí tienen una planificación, saben qué van a hacer en el 2030, en el 2025, todo lo tienen en esa perspectiva empresarial. Pero el Estado no tiene ese organismo. Entonces van de tumbo en tumbo y por eso el desarrollo se hace más lento, la corrupción se agranda, los retrasos y los reclamos se acrecientan, porque no tenemos una política energética, una política clara, concisa y que permita a la población y al ciudadano de a pie saber, según la brújula, a dónde estamos y a dónde vamos. ¿Cuál es tu opinión respecto de ello, Iván? Hace algunos años, cuando recién empezaba en el sector, porque yo salí de la universidad y me gustaría mencionar a dos de mis grandes maestros, el ingeniero Samayoa y el ingeniero con el que finalmente compartimos varios temas adicionales. Usted me acordaba. Yo recuerdo, yo recuerdo el tiempo de decanato de ingenieros que me hace un poco de nostalgia, el ingeniero Reyes Campana. Tantas cosas distintas a la ingeniería que hemos acontecido. Y bueno, yo salí en ese tiempo a trabajar a Ocinermin cuando recién estábamos en la gesta de la apertura de válvulas del gas. Ya. Y sí, y entonces sí se podía hacer y se podía percibir. Yo creo de que la maduración del sector se ha dado de manera paulatina y con tumbos. La corrupción se ha gestado y siempre ha existido, pero hemos podido hacerlo de manera más competitiva. No se puede competir con capitales buitres. O sea, está claro que uno no puede hacer inversiones con capitales que no regentan para poder rentar. Podemos hacer obras, podemos hacer concesiones, pero me gustaría haber visto a una empresa como Graña y Montero hacerse cargo de una concesión de distribución. Un capital peruano. O que grupos como los de Romero pudieran haberse hecho de una operación distinta o que pueden haber agarrado sectores intrínsecos donde sí existe más rentabilidad para los privados. Pero hemos estado en la dicotomía de discutir quién tiene razón, quién tira la piedra más lejos y está regentando poder por regentar poder. Y yo creo que muchas veces hemos escuchado buenos planteamientos, buenas planificaciones. El ingeniero Herrera Descalzi, hace mucho tiempo, cuando yo empecé, y eso es lo que quería mencionar, planteó muchos paradigmas sobre orden, consumo y a dónde podía llegar el mercado y quiénes deberían ser los primeros en consumir para poder fortalecer crecimiento. Lamentablemente o felizmente, porque también de eso trabajamos, de eso vivimos, el mercado se ha gobernado o se ha direccionado por intereses que muchas veces no han sido los de mediano o largo plazo. La renta de corto plazo es la que ha determinado ahorita el crecimiento del mercado, que en un determinado instante puede haber sido más ordenado. El incentivo que deberíamos llegar o poder hacer es que el subsector se consolide, que tengamos profesionales, que tengamos un sector de instaladores de gas natural completos, que te sepan manejar el gas para combustión, el gas comprimido en plantas, en industrias, en grifos, y lo que se está viniendo ahorita, el GNL, el gas natural licuefactado. Pero nuestros técnicos
están muy concentrados ahorita en estar instalando gas como si fueran gafiteros, y la especialización y la fomentación de cursos, la entrega de becas, lo que se puede pagar, el gobierno puede pagar a profesionales, a escuelas, invertir por invertir, y que vayan y profesionales a que sigan aprendiendo, escuelas como lo hay en España, más barato, para poder seguir creciendo, especializarse. Son temas que no son rentables visualmente, por eso es que el Estado tiene que intervenir. No hay otra forma. Y eso es lo que vi en Europa o en otros países. Y sin miedo, sin reserva. Y luego les pide. Claro, pues que ahí también se pagan impuestos 35%. Acá con las justas quieres pagar IGB, y con las justas, impuesto a la renta ni hables. Entonces, ingeniero, esas son las diferencias. Hay paradigmas que nuestra cultura muy afincada no nos permite. Y quizás vemos la realidad en el muy corto plazo. Me hace recordar esas campañas, que era lo que me hizo recordar el ingeniero Reyes Campana, porque la ideología venía desde su momento en la universidad, en la estancia, cómo ser agradecido consigo mismo y cómo buscar la salud en el estudio, pero que había mucha revancha, mucho malentendimiento en cómo obtener las metas. Para mí es elemental que primero está el trabajo que el capital. De ahí nace, y me estuve leyendo a Marx para poder entender un poco más ese complejo paradigma del capitalismo, y luego alimentarme de otras cosas para saber un poco bien, hasta que llegó al punto donde sí, entiendes que hay un orden en las cosas, y que si luego lo haces en desorden, igual vas a tener que comer el desorden. Es como decir, quieres comer y no tienes la cama, vas a acabar tu desayuno, igual tienes que tender la cama. ¿Qué te conviene? Tiende primero tu cama, y luego es tu desayuno. En este tema tan complejo, ¿cómo ves tú, desde tu experiencia y mucha que tienes, cuál es la visión prospectiva del gas natural en nuestro país? ¿Cómo ves el tema? Ahora que viene, por ejemplo, la electromovilidad, que se habla el tema del hidrógeno verde, ¿cómo ves ese tema? Quisiera un poco comentarle lo que vi en el extranjero, porque creo que nosotros somos consecuencia de un mercado, no nacemos para hacer mercado. A nosotros nos llega productos y somos cola de mercado. Me ha gustado mucho cómo ha manejado Chile la potenciación de litio. Ahora tienes una empresa nacional regentando el cobre y el litio, y no lo van a soltar. Y están mejor posicionados y ya le remontaron las expectativas a Bolivia. ¿Por qué? Porque tiene mejor manejo, sus políticas están funcionando. Perú ni siquiera se menciona en esos aspectos, hablando sobre electromovilidad, pero es el futuro. Ahora, ¿qué tan rentable sea versus la contaminación? Soy de los creyentes de que es un mercado mixto. El petróleo no se va a dejar de consumir y es viable a determinadas zonas, así como todavía en el Perú es viable la vela, porque es una donde no llega. Y es así, el parque automotor no lo vas a deshacer, y más en Perú. O sea, Latinoamérica en general no tenemos los mismos paradigmas culturales que otros países. En otros países reponen, cambian y es más caro porque no puede funcionar. Acá reparamos las cosas y hacemos que funcionen por más largo tiempo. No somos cubanos, pero tenemos buen periodo de hacer durar las cosas. Los ticos que no se usaban acá en Lima ahora están operando en Chimbote, no, en Ica, y funciona muy bien. A lo que voy es de que va a ser un mercado mixto. Yo creo que el gas natural va a estar posicionado. Tenemos que tener más perspectivas en exploración. Tenemos que tener más gas. Nosotros no somos como países superpotencias o como Alemania o Europa, que al 2030 quieren llegar con una zona euro en donde no haya vehículos a combustión interna. Hubo una discusión hace algunos años que India le reclamaba a los países desarrollados: oye, ustedes han quemado toda la cantidad de carbón que han necesitado para llegar al desarrollo que han llegado. Cuando yo lo tengo y quiero hacerlo, no puedo hacerlo porque tú quieres matar el planeta y me dices que ahora no se puede. Es un paradigma como que de uso. Porque ahora me quieres aplicar penalidades y es mío. Lo puedo quemar más barato que lo que tú lo hiciste y más eficiente. Necesito y tengo el derecho a contaminar como tú lo hiciste. Bueno, Perú tiene el derecho a quemar su gas, y es irreal, pienso yo, de que el gas
Bueno, es un buen cliché comercial de decir que consumimos gas para el medio ambiente. No, señor, consumimos gas porque es más barato. La cantidad que consumimos no representa, en Claro, comparación con otros países, un grado de contaminación. Entonces, así es. hablemos serio, por así decirlo, ya acabó el colegio, ya son las 6 ya son 7, 8 de la noche. O sea, no es así. Este, ¿A dónde debemos llegar? A tener una matriz mixta, una matriz hidráulica, una matriz de renovables con potencial donde no afecte el medio ambiente, porque sí es cierto, la agricultura o la agroindustria ya afectó toda la franja costera. O sea, la producción en masa afecta también el medio ambiente y eso hace que las, eh, la biodiversidad nativa se pierda, los insectos, las aves, que finalmente llevan la vida o trasladan la vida. Todo esto es un ciclo. Y bueno, la rentabilidad se impone por encima de la biodiversidad. Ok, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué medio? Como lo que han hecho ahora con la anchoveta. Y ves, o sea, bueno, con el gas, ¿a dónde queremos llegar? No hay muchas opciones. La gente va a querer ir barato y ahorita con el precio del petróleo, ¿que a dónde va a llegar? Tenemos guerra, seguimos con una matriz, tenemos que buscar más gas. No hay otra opción. Tenemos que seguir consumiendo gas y tenemos que Dime, tener... dime, Iván, este, eso implica también entonces, por lo que tú nos has manifestado, de que la academia, en este caso la universidad, tiene un reto que asumir de formar profesionales con las competencias que le permitan ahora ver y actuar en este nuevo escenario en el cual va a actuar el gas natural en nuestro Perú. Y sí, y además yo diría que la universidad, si es que no es la empresa que toca a la universidad puede tocar a las empresas para gestionar laboratorios. Si hay problemas políticos para hacerlos internamente, que los hagan fuera, para que las personas vayan y experimenten, doblen, vean cómo es, sientan. Y hay manera de hacerlo, que se puede crear y se puede hacer y hacerlo masivo. Sí se puede, pero creo que es una vocación ya no de infraestructura, de personas. Y son las personas las que van a hacer que esto finalmente cambie, ingeniero, y finalmente ese es el mensaje. No podemos quejar y hartar de analizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor de por qué no funciona. Y vamos a llegar después de años cuando querramos tener la paciencia para sentarnos y ver, lo pudimos hacer. Es de personas. Yo creo que siempre va a ser de personas. Bueno, ahora que tú has hecho un recorrido muy interesante desde Ocinermin, conoces las normas, has visto en vivo y en directo toda la problemática. ¿Qué soluciones se debería o qué acciones debería tomar la academia, el Estado y la empresa privada para poder consolidar la presencia de este combustible en toda la zona residencial y comercial de nuestro país? Lo primero es la inversión. Acá tiene que haber inversión y tiene que mantenerse la inversión. Ahorita el Estado ha despertado, pienso yo, porque el programa de masificación empezaron con las internas y ahora están financiando las externas. La escuela debería de tocar a las empresas y a las empresas, es que las empresas se van a mover por rentabilidad. Difícilmente si no encuentran una necesidad o una ganancia en ir a las universidades, ellos van a recurrir a ellos. Entonces yo creo que el status quo y las ideas permiten de que la universidad sea quien toque la puerta o que la misma voluntad de los estudiantes o de los profesionales que son personas busquen. A partir de ahí se genera una simbiosis en donde vas a hacer de que hacer esto acá es más barato que hacerlo con otros. Y entonces ahí generamos escuela y subsidiar la educación. Porque igual la educación no va a ser rentable si tú quieres buscar esto a corto plazo. Y el Estado tendría que comprometerse y hacer una mesa con los empresarios para poder llegar a un bloque, a una masa. Tenemos ahorita 4 instaladores, no hay trabajo para todos, tengamos investigadores en estos aspectos. En otros países no es la investigación que hace el ingeniero ejecuta. Veamos a alguien que analice, que mire el problema de otra manera, que plantee de repente modelos utópicos, modelos que no funcionan, que sirven.
Lo juntamos con los ingenieros. A ver, pero ¿en dónde haces que eso funcione? Hasta desde la teoría de cómo hacerlo rentable. Los economistas, las personas que se encargan de pensar. Pero tiene que ser dinámico, no nos podemos estar contratando personas, esperando un concurso para que luego él opine y pasando 2 o 3 años diga una opinión que ya pasó de moda, que no está. Esto es muy dinámico. Y si queremos asentarnos, tenemos que tener una mesa de trabajo en conjunto. Que se puede, porque hay gente con voluntad. Bueno, hablando de voluntades, yo te voy a invitar, Iván, para que en una fecha próxima, todo este tema que nos has comentado esta noche y nos has ilustrado a todos, y a todos los que no van a ver en diferido, lo puedas hacer a los de repente octavo, noveno y décimo ciclo, para que ellos vean también un nicho que de repente no lo están viendo ahora, pero que el Perú requiere de profesionales competentes, pero que también motivados por todo eso que tú conoces y que a veces no están en los libros, ni en los parciales, ni en los finales. Con el mayor gusto, ingeniero, las veces que usted desea, las veces que usted me convoque, yo estaré ahí. Así, con el mayor gusto, ingeniero. Es mi compromiso. Yo sé, Iván, de la camiseta que llevas puesta, que es de la facultad y de la uni, y con esa sapiencia y con la juventud que todavía tienes tú, porque eres muy joven, pero con un gran recorrido, eres un hombre muy útil. A mí me hubiera encantado y me encantaría verte mañana en el Conimera, que todavía cierra el viernes, donde han ido muchos profesionales y van a hablar de estos temas también. De repente tu palabra en una mesa de diálogo puede ser interesante, va a ser interesante. Ingeniero, estoy ahí, cuente conmigo y ahí le voy a llevar lo pendiente. Muy bien. La pluma. La pluma fuente. Bueno, amigos, he tenido el gratísimo placer de poder estar en este programa Entre Ingenieros con un gran amigo, un gran profesional, conocedor de este tema y que nos ilustra, y que cada uno de ustedes que ha podido escucharlo los va a invitar a una reflexión, acción. Por eso me siento muy feliz esta noche de haber estado contigo, Iván, de reencontrarme contigo después de tantos años y saber lo exitoso que has tenido como persona, como profesional, y que eso es lo que a nosotros en la academia lo celebramos. Y has mencionado nombres como de Manuel Reyes Campana, un gran profesional, un gran amigo, como el de Carlos Herrera Descalzi, y todos aquellos que en su momento, y creo que ahora siguen vigentes, y que se van a nutrir cuando conversen y se reencuentren contigo. Tus palabras finales, Iván. Muchas gracias, ingeniero. Me da gusto la consideración y me da mayor gusto reencontrarme con usted, con su persona, volverlo a escuchar. Por la deferencia de habernos acompañado esta noche en su programa número 133, Entre Ingenieros. Los invito para el próximo miércoles a las 7 de la noche, que estaremos también llevando otro tema de interés para ustedes. Nuevamente te reitero mi gratitud, Iván. Un abrazo, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Muchos éxitos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, señor.